Hola, ¿cómo estás? Muy buen día o muy buenas tardes, dependiendo cuando veas este video. Buenas noches. Hoy te quiero hablar acerca de el enfoque de la programación neurolingüística en la experiencia de estar saludable o en la experiencia de estar enfermo. Aunque la palabra enfermo no es una palabra que suelo utilizar, pero para ampliar el espectro y no ser tan específico que de pronto no se entienda, voy a utilizar la palabra experiencia de estar saludable y la experiencia de estar enfermo, que es algo que abordamos en profundidad en los cursos y certificaciones de PNL para la salud de la Academia Mente Sana. En este caso quiero hablarte de qué es lo que determina desde el enfoque de la programación neurolingüística el estar enfermo y el estar saludable. ¿Qué es lo que determina? Repito, desde el enfoque de la programación neurolingüística, cómo se determina y cómo se gestiona y cómo se llega a vivir esa experiencia. Cualquiera sea la experiencia que estés atravesando, está determinada por dos elementos fundamentales. Si esa experiencia fuese un edificio o una construcción, los pilares sobre los que se sostiene esa experiencia de estar bien o estar enfermo tienen que ver con dos elementos: las creencias y los valores. ¿Qué quiere decir esto? Habrás escuchado hablar del efecto placebo y si no te lo explico. Hay mucha documentación al respecto, pero entre ellos hay dos estudios científicos, estudios de casos que se hicieron ya hace varias décadas, ¿sí? Uno en Estados Unidos y otro en Dinamarca, donde se realizaron experimentos sobre el efecto placebo. ¿Esto qué es? Se toman dos grupos de estudio, dos grupos de personas y se hacen experimentos a ciegas. ¿Qué significa? Que la persona, ni el médico, que ahora vas a ver está involucrado en este experimento, saben que se está haciendo un experimento. Esto se lo trabajó con angina de pecho y se lo trabajó en los casos que están documentados en varios libros, entre ellos el PNL para la salud de McDermott y Joseph O'Connor, y que se replica en muchas variadas bibliografías, que en algún momento te hablaré de toda esa bibliografía. Estos casos habla de angina de pecho y síndrome de Meniere, donde a uno de los grupos de estudio, en el caso de la angina de pecho, se le hizo una incisión donde se hizo un bloqueo de la arteria mamaria superior, creo que es, y al otro grupo de estudio solamente se le hizo una incisión, pero no se hizo ninguna ligadura, que es la palabra correcta, ¿sí? Los resultados fueron similares, incluso ligeramente superiores para mejor, en el grupo que solamente se le había hecho la incisión. Y lo mismo ocurrió, este estudio se realizó en Dinamarca, en los dos grupos donde se trabajó con el síndrome de Meniere. A uno se le hizo una intervención quirúrgica real y a otra una ficticia. Pero a todos se les dijo que se le estaba haciendo una intervención real. En el caso del síndrome de Meniere, el 80% de las personas a las que intervinieron en el estudio obtuvieron una mejora en su síndrome, indistintamente si eran de un grupo u otro. ¿Esto qué quiere decir? Esto se conoce como el efecto placebo. La creencia en que todo va a salir bien, la creencia de que la intervención de la medicina, del médico, de la práctica te va a mejorar, genera una mejora real en el resultado de la intervención, de la práctica, de lo que sea. Es aquí donde se ve la importancia que tienen las creencias en la experiencia de estar saludable o estar enfermo, en la creencia de la recuperación o no en un proceso. Por lo tanto, cuando yo te hablaba de este edificio, de esta construcción, que es la experiencia, está sostenida desde el enfoque de la programación neurolingüística por las creencias por un lado y por los valores, ¿sí? Y acá hay que tener
en cuenta algo muy importante, que es el valor. Es algo que es importante para nosotros y que se expresan desde la epistemología de la PNL en un recurso, y que ese recurso, ahora voy a dar más detalles, tiene a su vez su correlato en un mapa sensorial. ¿Qué puede ser este recurso, este valor, que junto con las creencias sostienen esta construcción o este constructo que es nuestra experiencia de estar enfermo o estar saludable o cualquier experiencia en la vida desde el enfoque de la PNL? ¿Qué son los valores? Los valores son recursos del estilo paz, amor, familia, felicidad. Vale decir, son sustantivos que solemos expresar de manera corta, de manera precisa, cuando nos preguntan qué es importante para nosotros o para qué hacemos tal cosa. Un caso típico de mamá que dice, sí, para mí lo más importante es la familia. Para mí, hay personas que dicen, para mí lo más importante es la paz interior. Esos son los valores. Esos valores son sostenidos, ¿sí? O mejor dicho, esos valores son justificados o sostenidos, creo que es válido, por nuestras creencias. Nuestras creencias se expresan de la manera de un porqué, vale decir, el valor es un para qué y la creencia es el por qué eso es importante. Y te doy un ejemplo. La familia es importante para una persona, dice, para mí lo más importante, el para qué de mi vida es mi familia. Y es importante porque la familia es el núcleo vital de todo ser humano, porque sin la familia no podemos ser felices y sobrevivir, porque la familia nos permite tener apoyo cuando en tiempos difíciles. Esas son las creencias, ¿sí? Las creencias son los por qué de los para qué. Ambos, las creencias y los valores, sostienen tu experiencia. Toda tu experiencia está determinada de una manera consciente o inconsciente por estos valores y creencias. Ahora, cuando atraviesas una condición de salud determinada, cuando estás enfermo, este cambio de creencia, o sea, la creencia de que sí puedes sanarte, la creencia de que este tratamiento va a funcionar, puede determinar, según la ciencia y según el enfoque de la PNL, que el proceso sea efectivo o no. Porque si crees que no, también eso va a determinar el resultado. Pero hay algo que debemos tener muy en cuenta. Muchas veces esa creencia cambia y la persona se beneficia de ese cambio de creencia, de la creencia de que sí va a funcionar, se beneficia de eso. A corto o mediano plazo, pero a largo plazo, si no se tiene en cuenta el valor que está justificando esa creencia, es muy probable que esa experiencia vuelva a repetirse. Y te voy a dar un ejemplo. Si mi valor o el valor de una persona es el amor, ¿bien? Y ese amor se representa en su experiencia como su mamá. Para esa persona, el símbolo del amor es su mamá. Y ha desarrollado la creencia de que solamente puede obtener amor si tiene la cercanía, la presencia, la atención, el amor de su mamá. Ya vamos a ver luego en otro video seguramente cómo desde el enfoque de la PNL, amor se representa, la palabra puede ser la misma, pero significa algo diferente para cada persona. Pero vamos a dar esto un ejemplo y vamos a evitar generalizar, vamos a hablar de experiencia subjetiva como la aborda la PNL. Entonces, si para esa persona el amor de mamá es necesario, es una respuesta adaptativa, va a ser algo necesario para su supervivencia, ya que nuestra mente inconsciente es una máquina adaptativa, una máquina de supervivencia. Ya relacionado amor con supervivencia, ¿sí? El amor de mamá, de hecho, no podemos de pequeños sobrevivir sin la presencia de mamá o de un ser que se haga cargo de nosotros siendo pequeñitos. Entonces, estamos hablando de una respuesta adaptativa, de una respuesta de supervivencia. Está la creencia de que, acá está, ¿sí? Los dos elementos, está la creencia de que mi supervivencia depende del amor de mamá, lo que sea que signifique el amor de mamá. Si mamá no está, muero. ¿Bien? Y de hecho, con el tiempo comprendí que mis experiencias reiteradas de enfermedades siendo niño tenían que ver con esto, en muchos casos. En otros casos no, tienen que ver con otras cosas. En muchos casos tienen que ver con esto. Que
inconscientemente generamos una respuesta adaptativa, enfermarnos, a veces caernos, accidentarnos, entre comillas, para tener la atención de mamá, el amor de mamá, porque ese es el valor que nos sostiene, que sostiene nuestra experiencia. Entonces hemos desarrollado una creencia, esa creencia está sostenida en valor. Entonces yo puedo cambiar la creencia para cambiar la experiencia. Pero si ese valor no es satisfecho a mediano y largo plazo, la experiencia se va a repetir. Y voy a darte un ejemplo. Tal vez enfermé siendo adulto porque mamá no está más. Partió de este plano. Y para mí es un programa, de ahí programación neurolingüística, es un programa que se instaló en mí muy pequeñito. Bien, enfermé porque mamá no estaba. Y desarrollo en un momento la creencia de que hay un medicamento, un tratamiento que va a revertir ese proceso. Actúa el efecto placebo y todo va bien a corto y mediano plazo. Se modifica ese estado de enfermedad por un estado saludable. Pero a un nivel inconsciente sigue estando insatisfecho ese valor. Sigue estando allí ese valor amor sostenido por otra creencia inconsciente de que solo puedo sobrevivir con la cercanía de mamá. Mientras no cambie esa creencia, ¿sí?, la otra creencia, la de que puedo estar saludable con un tratamiento, va a tener un efecto a corto plazo. ¿Por qué? Porque voy a volver a generar una respuesta adaptativa con una creencia que va a sostener ese valor, ¿sí?, de que mamá es imprescindible para mi supervivencia, o va a seguir estando esa creencia que va a seguir generando un deterioro a nivel inconsciente en mi salud. E inconscientemente voy a desarrollar hábitos, voy a desarrollar movimientos, voy a desarrollar sustancias bioquímicas que van a transitar por mi organismo, y voy a volver a repetir el ciclo. ¿Por qué? Porque el valor y la creencia inconsciente que sostiene ese valor no ha sido satisfecha, aunque una creencia sí ha sido instalada, pero su efecto ha sido a corto y a mediano plazo. De ahí la importancia de entender que lo que sostiene mi experiencia son las creencias y valores inconscientes, y que esa creencia que sostiene el valor, si esa creencia no es ecológica, me está llevando a comportamientos poco ecológicos, eso se va a repetir. ¿Por qué? Porque voy a dar un ejemplo para cerrar el video y a ver si logro ser lo más claro posible. Todo pensamiento genera una emoción. El pensamiento de que mamá no está genera una emoción de tristeza. La tristeza genera, cuando el mensaje, la interpretación de que eso me genera tristeza, esa emoción, va a generar un impacto en mi cerebro y va a generar todo un torrente bioquímico que va a circular por mi cuerpo, que le podemos llamar mala sangre, ¿sí?, porque es una sangre que le hace mal a mi organismo, porque es una química, un bioquímico, una sustancia bioquímica que circula por mi cuerpo, y cuando circula durante mucho tiempo termina dañándolo. ¿Sí? Es mala sangre, como se dice. Murió mi mamá, me hice mala sangre, y esa mala sangre continúa a nivel inconsciente, y cuando algo se repite y nos hace mal, termina enfermándonos. Así que bueno, ojalá te sirva este video, ojalá que te aporte, y voy a seguir haciendo más porque me parece un tema fundamental, especialmente cuando alguien me pregunta, ok Edgardo, pero ¿de dónde vienen esas creencias y de dónde vienen esos valores para ir más profundo? Eso es tema de otro video que lo voy a compartir por acá. Muchas gracias y un abrazo grande.